será dir-vos buenas després de... Perquè ho veja. Em sap mal d'haver arribat, però ja sabeu com està l'aparcament. Jo sols volia donar-vos la benvinguda després de tot l'estiu. Ara anem a començar una nova etapa. El club sempre el que vol és aportar un disc de lo que és l'àmbit cultural i social del nostre poble, la nostra graneta de sorra. I avui no és graneta de sorra, és gran. No sé el que ha comentat Maria, per tant no voldria repetir-me en les coses. Crec que el tema que anem a parlar és molt important, però sí que voldria dir que és important perquè ara està en les notícies les dues guerres, la d'Ucraïna i la de Gaza, encara que de Gaza ja no sé si es deu de dir Gaza o es deu de dir d'Orient Mitjà perquè ja està fent-se, no? Però les guerres, malauradament, les tenim sempre presents, perquè n'hi ha a tot arreu, no? Per tant, sí, n'hi ha que parlar d'estes, però n'hi ha que fer memòria de que això que existeixen i que no haurien d'existir, no? Això ja crec que el de més no vaig a insistir perquè crec que ho ha dit Maria en qui són els ponents que tenim. Teresa Lamuren, periodista, escriptora especialitzada en l'Orient Pròxim i en els Balcans, autora de Palestina, el hilo de la memoria y el olivo roto, escenas de la ocupación. Jordi Calvo, economista, investigador sobre cultura de pau, coordinador del Centre d'Eslas d'Estudis per la Pau. Això és un xuputiniu currículum de totes les temps que tenen ells, però que crec que no deurien de pensar. I cal remarcar també que en aquest acte, que compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, forma part d'un projecte educatiu més ampli anomenat Eduquem per la Pau, formació pacifista per aturar la guerra i construir societats més justes i sostenibles, que durant el curs 2024-25 el Centre d'Eslas visitarà les aules del Dies Andreu Sempere per impartir tallers sobre cultura de la pau als alumnats de tercer de l'ESO, de manera participativa i vivencial. I es treballarà conceptes com les guerres, la violència, la pau i la no violència. I ja em deixem la paraula a ells. Moltes gràcies. Maria, no us senteu ninguna aquí al mig? Pues parece que estamos enfadados. Lo que vulgueu, No, jo s'havia dit a vosaltres. Pues luego para cuando venga la gente, Bueno, así comer. María. No, la voy a sacar. Yo faré fotos y... Bueno, pues lo ponemos un poco más para que me den la foto. Claro. Los dos. Bueno, es verdad que empiezo yo. Ábrelo que está cerrado. ¿Y dónde se abre esto? A ver, saca de aquí. Ahora. Ya está, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los amigos de la UNESCO. En Madrid también hay el Club de Amigos de la UNESCO y yo he ido muchas veces por organizar un acto como este tan necesario en estos momentos, y gracias a la Generalitat de Valencia también, de Valencia, no, de Alicante, que he dicho yo. De Valencia, bien, Dios mío, no sé ni dónde estoy. Pues por ayudar a este tipo de iniciativas, por promoverlas, porque así se hace sociedad y así se hace pueblo, y sobre todo un tipo de sociedad mejor informada y con más capacidad de tener una opinión propia, no manipulada. Y sin más, sé que el título de esta charla es, bueno, empecemos por el tiempo que vamos a dedicar. 20 minutos cada uno podría ser, ¿no? Sí, entonces si me paso, voy a tener esto aquí abierto, me avisas, cuando llegue por lo menos a que falten 2 minutos o así. El título es cómo promover la paz, algo así, ¿no? Yo le voy a dar la vuelta y es
¿qué es lo que hace difícil o casi imposible la paz? ¿Qué es lo que está obstaculizando el que encontremos una vía tan necesaria para todo ser humano como es la de erradicar las guerras? Y yo diría que en primer lugar, y ya lo voy a concretar en el tema de Palestina y de Oriente Próximo, el principal enemigo de la paz es la ausencia de legislación que regule las normas internacionales, es decir, el desprecio por el derecho internacional. O dicho de otro modo, el principal enemigo de la paz desde hace tiempo, y en este momento lo vemos muy claro, es la impunidad de algunos estados, en concreto de Israel, de Estados Unidos, básicamente esos dos, porque no hay que olvidar la impunidad de Estados Unidos, que se erige como garante de la paz, y no olvidemos que hace nada, en términos históricos, invadió y destruyó un país sobre una gran mentira. Y ese es uno de los grandes crímenes de la humanidad, la invasión de Irak, con el objetivo de destruir el país. ¿Por qué será el objetivo? Y eso está ahí, nadie ha sido juzgado por ello. El derecho internacional ahí no interviene. En el caso de Israel lo estamos viendo todos los días desde hace mucho tiempo. Entonces creo que es importante situar la importancia de, con todas sus limitaciones, tiene muchas, de que existan organismos como Naciones Unidas, y defender, pese a todo, pese a sus limitaciones, sus fallos, su incapacidad, la existencia de Naciones Unidas, que debe ser reformada, que debe ser democratizada, porque en estos momentos está en manos del Consejo de Seguridad, y todos sabemos que el Consejo de Seguridad son los poderosos, y que el veto de Estados Unidos, o el veto de Rusia, o el veto de China, o el veto de Francia, puede hacer que lo que en derecho debía de ser lo lógico no salga adelante. En relación con esto, yo siempre he defendido que es importante conocer los datos de la realidad. Y en el caso de Palestina, que es el tema que yo he trabajado más, conozco más, estoy más cerca, creo que debemos ser muy conscientes de hasta qué punto, desde el inicio, se partió de una gran mentira, de un gran bulo, que estaba inserto en la ideología del movimiento sionista, que es el que crea el Estado de Israel. ¿Y en qué consiste eso? En negar la existencia de Palestina. Ha sido siempre esencial desde el primer momento, y lo sigue siendo ahora, porque se empieza negando la existencia y se termina actuando para que esa existencia deje de existir, es decir, destruyendo un pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque todos conocemos el gran eslogan del movimiento sionista con el que empezó, y es tan eficaz que todos lo conocemos: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es eficacísimo, coló muy fácilmente, y es una gran mentira que ya sabían que era mentira en su momento. Y os voy a leer un parrafito de un artículo escrito en 1881 por un judío ruso de Odessa, ahora diríamos ucraniano, pero entonces era ruso, y que firmaba como Ehad Khan. Este hombre, que representa lo que se llamó el sionismo espiritual, cuando empezaba a propagarse la idea sionista de crear en Palestina, en la tierra de Palestina, un Estado judío, él viajó al país, que él llama Israel, no llama Palestina, es un sionista, pero es un sionista, digamos, de otro estilo al del fundador del movimiento sionista. Y después escribió un artículo ensayo con lo que vio. Y os leo un párrafo. Tenemos la costumbre de creer, los que vivimos fuera de Israel, que allí la tierra es ahora casi completamente desértica, árida e incultivada, y que cualquiera que quiera adquirir tierras allí puede hacerlo sin ningún inconveniente. Pero la verdad es muy otra. En todo el país es difícil encontrar campos cultivables que no estén ya cultivados. Y así continúa. Luego dice también, si llegase el día en el que la implantación de nuestro pueblo en el país de Israel se desarrollase hasta el punto de que hiciera retroceder, aunque solo fuera un poquito, a la gente del país, esta gente no abandonaría la tierra tan fácilmente. Esto está escrito en 1891, no era ningún desconocido, era alguien que formaba parte del entramado. Es decir, se sabía, pero no importaba. ¿Y por qué no importaba? Porque estamos insertos en el pensamiento colonial.
Esto, lo que hace Hakam es intentar advertir, oiga, que no estamos viendo la realidad, que las cosas no son así como nos dicen. Pero se llega al punto en el que si la realidad afecta a los intereses de una gran potencia, en ese momento la gran potencia era Gran Bretaña, a los intereses estratégicos de los poderosos del mundo, nos olvidamos de la realidad, de los datos de la realidad y actuamos como si no existiera. Y os leo otro párrafo, en este caso es de un poco después, de 1917, y es que era ministro de Exteriores de Su Majestad Británica, del gobierno británico del momento, Lord Balfour. Quizá os suene a algunos la idea de la declaración Balfour. Es un poco el que concreta el apoyo de la gran potencia del momento al movimiento sionista, con una declaración que es una carta. Bueno, pero esto es un párrafo en un memorándum que escribe a su gobierno, en el que dice: en Palestina ni siquiera nos proponemos pasar por la formalidad de consultar los deseos de los habitantes del país. Las 4 grandes potencias están comprometidas con el sionismo, y el sionismo, bueno o malo, correcto o incorrecto, es mucho más importante que los deseos y aspiraciones de los árabes que habitan esta antigua tierra. Esa es la expresión de la mirada colonial, que no ve al otro, y si lo ve, no le importa, porque el otro no cuenta, no tiene la misma condición de ser humano que tenemos nosotros. Todo el conflicto de Oriente Próximo está inscrito también en esta arrogancia occidental, esta arrogancia del mundo que se siente superior a los otros, y básicamente de la arrogancia del colonialismo. Que el colonialismo es un fenómeno europeo, no hay que olvidarlo. El nazismo es un fenómeno europeo, no es oriental. Y sin embargo, los europeos seguimos hablando de nosotros mismos, de nuestra historia, como si fuéramos los representantes de la democracia, de la liberación de los pueblos, etc. Entonces, partir del conocimiento del otro te da conocimiento de ti mismo. Y darse cuenta de la atrocidad que se ha hecho con el pueblo de Palestina nos devuelve la imagen también de nosotros mismos, porque no es una atrocidad hecha por cualquiera, está hecha por Occidente, por europeos. Una característica del drama del pueblo de Palestina es que no surge de las contradicciones de su propia sociedad, es importado, llega desde Europa, en primer lugar con la idea colonial. ¿Por qué Gran Bretaña estaba interesada en proteger al movimiento sionista, en ampliarlo, en promocionarlo? Porque los sionistas eran europeos. El sionismo es un fenómeno europeo. Se crea en Europa, en el corazón de Europa, del Imperio Austrohúngaro. Entonces, no es consecuencia del Holocausto. El Holocausto viene después, es muy anterior. Y está insertado en el fenómeno colonial europeo. A los ingleses, que les interesaba tener un pie importante en el Medio Oriente, y para eso les venía muy bien apoyar un movimiento de europeos que iba a depender además de ellos. Europeos que se instalan allí, iba a depender de ellos. Este es el origen. El cómo empieza todo, empieza así, de este modo, negando la realidad de la existencia de un pueblo en Palestina. Hay 2 grandes mentiras o mitos del movimiento sionista. Una es esta, la tierra vacía, que os he leído este párrafo, pero hay mucho más, o sea, sabían de sobra que no estaba vacía. El otro es el desierto hecho florecer. La tierra de Palestina, los campesinos palestinos no estaban esperando que llegasen unos europeos a cultivar sus tierras, llevaban generaciones cultivándolas. Y esta idea también responde al racismo inherente de la mirada colonial, que no ve al otro como sujeto de derechos, como sujeto de su propio destino, actor de su propio destino, lo ve o como obstáculo para mis intereses coloniales, o como ayuda para mis intereses coloniales, o como algo que puedo usar en un momento dado y desechar en otros. Esa es la actitud, ha sido la actitud de las potencias coloniales con respecto a los pueblos que han estado sometidos a su dominio. Entonces, el drama de Oriente Próximo, lo que está ocurriendo ahora en Gaza, no hay que perder la perspectiva colonial, es un resultado del colonialismo europeo, que luego adquiere otros elementos, evidentemente. Luego entra Estados Unidos en función, Gran Bretaña se retira,
pero de algún modo seguimos en esta misma dinámica que es no ver al otro. En ese sentido, esta mañana me parece que lo he escuchado en las noticias, el señor Biden, el presidente de Estados Unidos, en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ha dicho que todo lo que está ocurriendo en Palestina y en Líbano es culpa de Hezbollah y de Hamas. No ha mencionado ni un atisbo de mención del gobierno israelí, del señor Netanyahu, no lo ha mencionado para nada. Entonces, ¿esto qué es? Evidentemente es una manipulación de la realidad y lo podemos ver, pero es también el intento de negar la realidad, de hacernos creer que lo que está ocurriendo ahora en Gaza empezó el 7 de octubre con el atentado de Hamas, con el ataque de Hamas, y olvidar todo lo anterior. Por eso, en el caso de Palestina, la memoria es, como dijo Gabriel Celaya de la poesía, el poeta de la poesía, un arma cargada de futuro. La memoria es enfrentarse a la desmemoria, al intento de borrado de la historia, de la negación de la historia, de la negación de la existencia. Y esto está, cuando lo vemos ya ahora, en la perspectiva de lo que está ocurriendo, que nos vemos en vísperas de una guerra regional que quizá ya está produciéndose, que coja todo el Oriente Próximo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no somos capaces de parar esto? Pues yo diría, porque a algunos no les interesa pararlo. A Israel no le interesa pararlo, al revés. Quiere una guerra regional que se convierta en guerra total y que incluya la intervención de Estados Unidos en la zona. Que fuerce a Estados Unidos. Por eso están provocando a Irán todos los días. Bombardeando la embajada iraní en Damasco, asesinando dirigentes concretos, etc. Entonces, esta declaración de Biden hoy es... ¿Pero qué dice el presidente de Estados Unidos? Es incapaz ni siquiera de hacer una sugerencia, de decir, bueno, el gobierno israelí debía contener... No. Todo es la culpa de Hamas. Y por eso es muy importante la memoria. Y hay que recordar, yo en el año 82 estaba en el Líbano. Bueno, fui como enviada especial al Líbano durante la invasión israelí de 1982. No existía el Gulag. El Gulag se creó en el 83 como movimiento de resistencia a la invasión israelí. Y aquella invasión fue atroz. Se emplearon armas como las bombas de fósforo blanco. Yo allí vi heridos de bombas de fósforo blanco. La característica que tiene el fósforo blanco es que no termina de quemar la carne. O sea, penetra hasta el hueso. No tienen cura. Yo recuerdo que un médico palestino que había allí, que se había formado en Santiago de Compostela, y hablaba bastante buen español, lo describió así. No podemos curarles, el fósforo sigue quemando por dentro hasta llegar al hueso. Bien, esas armas se emplearon allí contra población, en zonas densamente pobladas. Aquello terminó en las matanzas de Sabra y Shatila, y no existía el Gulag. En el caso de Hamas hay que decir lo mismo. Las mayores atrocidades cometidas por el ejército israelí no empiezan ahora. Esto es de una dimensión que ya nos supera. Pero en fin, yo he visto aquello del Líbano, la ofensiva del 87, cuando Hamas era una organización benéfica que no pintaba nada en política. Hay que estar también atentos a la manipulación del lenguaje. Y el intento con respecto al tema de Palestina y de lo que ocurre allí constante es ocultar la auténtica raíz del desastre que lleva décadas ocurriendo. Para eso tienes que ocultar lo que ha venido pasando y tienes que lanzar el mensaje. ¿Pero por qué este mensaje cuela? Pues cuela porque vivimos en una sociedad que ya no tiene colonias, pero tiene pensamiento colonial, tiene mirada colonial, y la mirada colonial es ciega a la hora de mirar al otro. Y esto está presente en lo que está ocurriendo ahora. Hay algo que no puede uno dejar de pensar. Estamos hablando constantemente ahora de lo que puede ocurrir en el Líbano. No parece que haya nadie capaz de parar a Israel, ni nadie con voluntad de parar a Israel. Y sin embargo, todos tenemos muy reciente la reacción del mundo ante la invasión rusa de Ucrania. Y nos estamos acostumbrando a tal grado de constante injusticia, evidente injusticia,
que ya parece que no nos escandaliza. Toda Europa se pone de acuerdo para sanciones contra Rusia, no hay atletas rusos en los Juegos Olímpicos, hay centros culturales que llegan a prohibir una obra de Chekhov que estaba proclamada porque todo lo ruso es malo. ¿Y por qué es esto? Porque estamos defendiendo el derecho internacional. Cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo en Palestina, lleva ocurriendo en Palestina décadas. No, porque los intereses geoestratégicos de quién, de la gran potencia del momento, están interesados en aplastar a Rusia. Porque lo contrario a la guerra no es simplemente la paz. Muchas veces lo contrario a la guerra es la negociación. Y lo que hay que saber es hasta qué punto, no sé si me estoy pasando, no avísame de... No te estás pasando. Vale. Que desde el primer momento, todos las grandes figuras de la política occidental, desde el presidente estadounidense hasta, y me duele decirlo porque yo muchas veces le considero que es un político valioso, el señor Borrell, han estado negando toda posibilidad de negociación. Y yo recuerdo al señor Biden y casi la misma frase al señor Borrell diciendo: no hay nada que negociar, hay que vencer. Desde el primer momento, vencer a Rusia, que es una potencia nuclear y que aunque esté muy debilitada, es una potencia nuclear. Y lo estamos viendo. ¿En qué se ha traducido eso? En un estancamiento, en un número de muertos. Son ucranianos, como no son franceses, ni estadounidenses, ni españoles, pues no parece que no afecta tanto. En un número de muertos creciente, digamos muertos rusos, en un desastre económico para Europa, porque, claro, estamos ahora comprando el petróleo mucho más caro aquí en Estados Unidos. Admitimos acciones terroristas sin decir ni media, como por ejemplo la voladura del oleoducto, el gaseoducto, eso es, que es un atentado contra Alemania, porque ¿a quién suministraba ese gaseoducto? A Alemania, y no pasa nada, ni siquiera se le llama acto terrorista. Un coche bomba que mata a la hija de un intelectual ruso que se le supone que es próximo a Putin, un coche que todos sabemos fueron los servicios secretos ucranianos, y no pasa nada. No se le llama atentado terrorista, nadie lo lamenta siquiera, ninguno de los políticos europeos lo lamenta. Entonces, esta hipocresía forma parte del mundo que estamos creando. No digo que sea nueva, siempre ha existido, y esta diferencia de baremos y eso. Pero en este momento creo que estamos llegando al punto de aceptarlo como inevitable. Y estamos creando las condiciones, tanto en el tema de Rusia-Ucrania como en el de Oriente Próximo, para una catástrofe bélica. Vivimos también en una sociedad que cada vez idolatra más la fuerza. Y eso lo escucha uno por la calle. A veces, cuando se habla de Palestina, encuentras a alguien que dice: bueno, pues así aprenderán los de Hamás, así aprenderán. Yo he oído esa frase. ¿Por qué? Porque ser un chulo de barrio resulta que puede ser, no un chulo de barrio, un chulo de mundo global, pues parece ser que es algo que da prestigio. El uso de la fuerza. ¿Por qué la extrema derecha admira tanto a Israel? Cuando la extrema derecha lleva en su ADN el antisemitismo. Pero con el caso de Israel no. Nos maravilla, porque es un ejemplo de ejercicio de la fuerza siempre y sin límites. Una especie de exhibición de fuerza siempre. A mí me ha parecido escandaloso la reacción, el modo que los medios occidentales, incluidos los españoles, han cubierto esta acción terrorista de los estallidos de los móviles. Que es atroz. No hay nada más que plantearse la pregunta: ¿qué hubiera pasado si un país árabe o cualquier otro país hace lo mismo con un país europeo o con Israel, algo similar? Bueno, estaríamos en pie de guerra. Y sin embargo resulta que ha habido reacciones como de admiración. ¡Qué maravilla! El Mossad, ¿qué capacidad tiene? ¡Qué precisión! Sí, han muerto 6 dirigentes de Gulag y 600 civiles libaneses, entre ellos unos cuantos decenas de niños.
pero no nos conmueve, no nos importa, porque esos civiles no son de los nuestros, no son occidentales, no son modernos, no son de la sociedad desarrollada democrática. Entonces, creo que estamos en un momento en que es necesario un revulsivo. Tenemos que dar la vuelta a nuestra concepción de nuestro mundo, el mundo europeo occidental, y a través de ello mirar de otra manera. Es decir, mirar viendo lo que ocurre en Oriente Próximo, en el tema Rusia-Ucrania, en África, en otros lugares. Mirar viendo quiere decir que tenemos que cambiar nuestra mirada, que tenemos que revisarnos y darnos cuenta hasta qué punto nuestra sociedad, nuestra cultura está impregnada de una visión racista, de superioridad. Somos superiores. Y por lo tanto, pues los otros pueblos tienen que amoldarse a eso. Y el que no se amolda, y ese es el problema con Palestina, que siguen rebelándose, porque yo me he encontrado a veces en una conversación con algún israelí capaz de mantener la conversación hasta ese punto, que al final te dice, bueno, sí, sé que tienes razón, pero me da igual porque tenemos la fuerza. Nosotros lo podemos imponer. No, me da igual que tengan sus derechos y eso, que los hayamos pisoteado, tenemos la fuerza. ¿Y cuál es el problema? Que los palestinos, en vez de haber aceptado eso, siguen pillándolo. Siguen diciendo, que estamos aquí, que existimos, que queremos, reclamamos nuestros derechos. Y eso es lo que no se está perdonando. Esa atrocidad de la campaña de exterminio que está llevando a cabo el ejército israelí en Gaza tiene como objetivo dar una lección. Si seguís protestando, si seguís reclamando, os pasará esto. Esa lección vale para el Líbano. Es lo que están también transmitiendo en el Líbano. Cuidadito, que podemos entrar como entramos en Gaza. Y ante eso, los ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer? Pues no tragárnoslo. Y estar alerta de la información. Quizá esto es una deformación que yo tengo profesional, pero creo que buscar una información que refleje la realidad. La realidad es el mejor antídoto contra el fanatismo. La realidad, la visión de lo real, de lo que está ocurriendo. Y eso no lo estamos encontrando en nuestros medios de comunicación. Nuestros medios de comunicación en general están cada vez más sometidos a los intereses geoestratégicos del momento. Y así habrá unos que pierdan muchísimo, en este caso sean los palestinos, también los pueblos eslavos, sean ucranianos o rusos, pero al final perdemos todos. Estamos perdiendo nosotros también. Estamos perdiendo este mundo que nos sentíamos tan a salvo, tan fuera de riesgo, pues creo que si no hay un cambio radical, y ese cambio radical tiene que venir a partir de la conciencia de la gente y de los votos de la gente, evidentemente, no creo que pueda venir de otro ámbito. No creo que pueda venir de que de repente, por una iluminación maravillosa, la presidencia de Estados Unidos cambie de estrategia. Y bueno, lo dejo ahí, que seguro no me has dicho nada, pero ya me ha pasado. Muy poco. Bueno, molt bé. Continuem jo intentant aportar alguna coseta al que ha dit, el plantejament que ha fet Teresa, que ha sigut molt interessant. I, bueno, doncs diré, m'he apuntat alguns elements que igual ens poden servir per a contestar, per a desmuntar este discurs diguem-ne hegemònic que hi ha sobre el discurs belicista hegemònic que sembla que està calentant, que fins i tot la gent jove està acceptant que el món és així i que el que s'ha de fer és fer la guerra contra Rússia, eliminar els palestins i els àrabs en general i bueno, hem de trobar alguns elements també des de la política, un seria des dels valors i des de molts altres posicionaments, però també des de la política i des d'un anàlisi, jo diria que realista,
realista des d'aquesta posició que tenia Vicent Martínez Guzmán, que ens deia que els pacifistes som els realistes, perquè el realisme el que proposa és, a través de la força, aconseguir la pau, i sabem que això encara no ha passat. En relació amb aquest plantejament, hi ha un politòleg, expert en relacions internacionals, Bertrand, va arribar a la conclusió que des de 1945 les guerres ja no es guanyen, sinó que acaben amb negociacions, sessions i pactes. Fins fa poc, era una conclusió a la que havíem arribat com a societat. Acceptàvem que la guerra no era una eina per aconseguir res, encara que existia i continuava sent utilitzada, òbviament, però és veritat que cada vegada més hi ha més dubtes sobre aquesta afirmació. I, bueno, hem de treballar-ho bé, perquè jo crec que torna a estar la sensació i la creença de que la guerra es pot fer i guanyar, i que podem guanyar alguna cosa amb la guerra. Jo crec que Israel està en aquest punt, que és el de, bueno, volen guanyar territori, volen guanyar allò que volien fer a través d'esta eina i volen demostrar que es pot fer d'esta manera, no ara, sinó des de fa molt de temps. I amb Rússia jo crec que estem arribant a, com a mínim el missatge, com molt bé ha dit Teresa, de la Unió Europea, de Borrell, de von der Leyen i de molts governants, o de tots, és que podem guanyar la guerra contra Rússia. El primer element que jo crec que hem de respondre, polític, seria la qüestió de la dissuasió. Jo crec que podem dir, i hem de dir i explicar bé, que la dissuasió és una fal·làcia, la fal·làcia de la dissuasió. La dissuasió com a eina d'aconseguir allò que vol, que és que a través d'allò mostrar que tinc més força que el contrari, que el país veí o que l'enemic, evitaré ser atacat, diguem-ne que això no sustenta els fets, és fals. I amb el cas de Rússia, amb els números és fàcil de demostrar. Europa és la segona regió del món amb els pressupostos militars més alts. Europa. La primera és Estats Units, el primer país és Estats Units, el segon és Europa. Perquè el pressupost militar de tots els països europeus és pràcticament el triple que el de Rússia. Però si de països de la Unió Europea, països membres estats de la Unió Europea. Però si hi sumem països europeus que no estan en la Unió Europea, que són de l'OTAN, és més que el triple que Rússia. Si sumem Regne Unit i Noruega, estem parlant de 366.000 milions l'últim any i el de Rússia és uns 100.000 milions. Estem parlant d'una gran diferència, és a dir, la dissuasió, que és posar diferència en capacitats militars entre un i altre. Si abans era així i diguem que el que ha passat igualment, ara es vol augmentar aquesta part i diguem que no evitarà el que no ha pogut evitar. El camí sembla que és algo molt més complex, s'han de tocar altres tecles i això els números ho demostren, perquè a més aquest seguro que dirà que l'OTAN es pot donar la seguretat a los altres i al món, amb Rússia i probablement amb altres països que també són grans i que també s'han de tractar, no sé, des de la política, la complexitat que hi ha. La Unió Europea més Estats Units més tota la OTAN té un pressupost 12 vegades més que Rússia, és 12 o 13 vegades més. La diferència ja és així, entre una potència, o aquest grup de potència, i el que seria Rússia. Així que la dissuasió, l'augmentar els pressupostos de defensa, ho podem descomptar fàcilment. No ens donarà allò que no ha aconseguit donar-nos fins ara, que és la seguretat que li hem demanat.
I amb això volia afegir una altra qüestió que sembla que ara torna a estar a canviar. Sabeu que l'OTAN estava, com va dir el president francès, en mort cerebral fa uns anys, però ara està el contrari, està més revifada que mai. I l'OTAN sembla que és qui ens ha de dir i ens ha d'explicar i de mostrar el camí per aconseguir la pau que anhelem. Diguem que deixem en les seves mans, en els experts d'una organització militar, de seguretat, militar, principalment, política, òbviament, que gestionen aquesta qüestió. L'OTAN no està gestionant aquesta qüestió ara, sinó que l'està gestionant des de la fi de la Segona Guerra Mundial, des de la seva creació, en Europa. I si mireu el mapa de l'OTAN, en el moment en què encara estava l'OTAN i el Pacte de Varsòvia, des de 1990 fins a 2024, tots els països del Pacte de Varsòvia, excepte tots els països que han suposat l'ampliació de l'OTAN, són països que estaven abans en el Pacte de Varsòvia. Això és a tots, excepte ara que s'han sumat Finlàndia i Suècia. És a dir, tota l'ampliació que s'ha produït després que entrarà a Espanya i algun país més, del 90, són països que estaven en l'altre costat. I hem de saber que en aquell moment, i segurament Teresa això segurament ho ha cobert com a corresponsal, o hauria parlat en la redacció, en aquells moments van ser moments de negociació entre un bloc i un altre, en el que se va convèncer al bloc soviètic, se li va donar les eines per a la seva dissolució, però un dels pactes que va haver-hi, que no és que fos un pacte escrit, perquè finalment sembla que no va quedar per escrit, però sí que era un dels elements que van convèncer al líder que ho va impulsar, a Gorbachev, era el de crear una zona neutral entre, en aquell moment, la zona OTAN d'Europa i Rússia, i tot el que quedava al mig eren països de l'antic Pacte de Varsòvia, seria l'Europa de l'Est. Va quedar va fer sol com a zona neutral i des d'aleshores l'OTAN el que ha fet és fer el que fa una organització de lògica militar, de guanyar, és a dir, aprofitant la feblesa del meu rival, ara és quan vaig apropar-me cada vegada més, sense pensar en les conseqüències, suposa, però clar, si diguem que les persones que pertanyen a l'OTAN, als exèrcits, als centres d'intel·ligència, des de fa 40-50 anys, no inclouen en els seus anàlisis els efectes de les decisions que van prenent sobre el que pot quedar en el món al cap d'uns anys i els conflictes que això pot generar, mal vamos. I clar, això sembla que és el que ha passat en Europa. D'alguna manera, ha de ser molt llest per a imaginar-se que aquest camí que s'ha pres en algun moment podria portar a una situació com la que ara estem vivint a Ucraïna. De fet, l'any 1998, un exconseller del Departament d'Estat dels Estats Units, que es deia George Kennan, ja va dir, crec que els russos reaccionaran de manera adversa al que estaven fent i això afectarà les seues polítiques. Crec que és un error tràgic, ningú estava amenaçant ningú. El que diu és una obvietat que ara sabem, però és que ja se sabia i és lògic que ja se sàpiga. Aquest anàlisi no s'ha de ser molt llest i un expert en aquests conflictes per saber què podria passar. I clar, això jo m'atreviria a dir que demostra la incompetència de qui ha gestionat i en qui hem posat nosaltres, en les mans de qui hem posat la nostra seguretat durant tot aquest temps, perquè no han aconseguit mantindre Europa amb el resultat de la Segona Guerra Mundial i de la dissolució de la URSS com a una
un continent en pau. Després, un altre element seria el de qui ha militaritzat Europa. Hi ha un procés de militarització de la Unió Europea, podem parlar més de la Unió Europea, que és algo més poc conegut, en el que podem veure que des de l'any 2003, en què es va escriure la primera doctrina de seguretat i defensa amb uns termes propis d'un Ministeri de Defensa d'un país, se va incorporar ja aquesta lògica a la Unió Europea, ja prové des de l'any 2003, s'ha donat, podem dir-ho, un rol molt actiu, molt proactiu de la indústria militar europea en la construcció de l'imaginari i de les eines i dels passos que s'han donat durant tot aquest temps per a convertir Europa en el que és ara, en l'any 2024, des de l'any 2000, en el que no tenia pràcticament múscul militar, no estava previst en la lògica, en la construcció europea. En l'any 2002, això en la Unió Europea funciona així. En l'any 2002, en aquell moment, es va fer una convenció per al futur d'Europa. I en la Unió Europea es fan grups de treball. Es va fer un grup de treball de defensa en el que se va juntar una gent experta a Brussel·les i van proposar coses, com seria, com hauria de ser la defensa d'Europa. En aquell grup, òbviament, ja estaven convidats empreses d'armament i lobistes d'aquestes empreses que estan en Europa, en Brussel·les, vull dir, en aquell grup inicial. I la seva idea va ser que hem de crear l'Agència Europea de Defensa, la seva proposta. Lògic. No podíem esperar una altra cosa, clar. L'any 2003 es va crear un altre grup, també van dir, hem de crear un altre grup per aprofundir. Es va fer un grup que es diu el grup de personalitats d'investigació i seguretat en la Unió Europea. En aquell grup van convidar a 25 membres a formar part d'aquell grup, experts, i allà dels 25 n'hi havia 8 que eren de la indústria d'indústries d'armament. Un d'Airbus, un de Rheinmetall, imagineu-vos, un de cada d'algunes de les empreses més importants d'Europa en aquell moment. Però no contents amb el resultat que això estava donant, l'any 2015 van crear el grup d'alt nivell de personalitats en investigació de defensa, composat per 16 membres. Estic parlant del grup que s'inventa i diu, la seguretat, en aquest cas, la investigació de la seguretat i la defensa d'Europa ha de ser així. I en aquell grup d'experts, de 16 membres, ja 9 eren de les empreses d'armes. Ja estem parlant ja de més de la meitat. Ja havien dit, perquè isca, el que volem, hem de ser majoria. Empreses com Indra, Leonardo, PAE Systems, MBDA, l'empresa de míssils de la que era director en Espanya Pedro Molnés, ministre de Defensa. És a dir, la proposta política i de la creació de la pata militar europea ha sigut creada per aquesta gent, pel que pensen que és el millor, no sé per aquí, però sobretot per al seu entorn, les seves empreses, i això ha impulsat que generen el que han generat fins ara, que és pressupostos de remes de militar per a la producció d'armament, etc. Amb això hem arribat a un punt en què en la Unió Europea també s'ha passat d'un pressupost de 6.000 milions a principis de segle, del mil·lenni, a ara tenir en la pròpia Unió Europea un pressupost superior, si sumem el que s'ha destinat al Fons Europeu de Defensa, al Fons de la Pau, Fons Europeu de la Pau que es diu, que és un fons que es va crear per a donar diners als països que compren armes europees. És com una donació, el fons per als països, com a Ucraïna en aquest cas, perquè compra armes fabricades en Europa. Amb tot això s'ha arribat a xifres tan altes com
40.000 milions exclusivament per la guerra d'Ucraïna i estem parlant de 20.000 i 30.000 milions en el pressupost actual de la Unió, que s'ha de sumar al que hem dit abans. O sigui, que estem parlant de veritat, no? D'una deriva important, d'una decisió política que se plasma en posar pressupostos, perquè la política finalment és decidir en què se gasten els diners de lo públic, i poses més ahí que generes una cosa, si poses més allà generes una altra. I claro, este augment de la despesa militar, i ara passaré a una part més de propositiva o de suggerències, de coses que haurien de canviar. Aquest augment de la despesa militar està sent provocat fins i tot per a que el Banc Europeu d'Inversions, que tenia prohibit, diguem que no tenia per estatuts donar crèdits i préstecs a les empreses militars, que ara sí que ho puga fer. Fins i tot hi ha la idea de que les armes tinguin IVA zero, que no paguin IVA, que paguen menys IVA que els aliments, que material higiènic, etc. Diguem que estem arribant a un punt en el que no és una decisió d'un dia. I amb això voldria afegir que en l'any 2022 era l'any en què se tenia que aprovar la doctrina de seguretat i defensa europea, que té que el nom que se l'havia posat era brúixola estratègica. Jo en aquell moment ho estava seguint perquè estava escrivint un informe, un anàlisi d'esta brúixola, el que tindria. I diguem que era l'evolució d'estos 20 anys de lo que s'estava fent. I en aquell moment va ocorrir la invasió del territori d'Ucraïna per part de Rússia. I aquesta brúixola, diguem que ja tenia prevista un exèrcit europeu, una força d'acció ràpida, tenia previst tot el que hem dit, el pressupost és el mateix, etc. Diguem que se va accelerar. És a dir, tot allò que estava preparat se va accelerar de tal manera que va pujar d'escala, a una escala superior, que jo pense que estaria previst fer-lo en 10 o en 20 anys, però es va fer en uns mesos. I se va donar el salt, que és en el que estem ara, aprofitar aquell moment. Seria així com la doctrina del xoc de Naomi Klein, aprofitada per al moment aquell en el que aquestes decisions podien ser ben acceptades per la població. Sembla que ens estem preparant per a alguna cosa, i no és una improvisació. En Europa hi ha una preparació per a un nou escenari. I, clar, aquest nou escenari de pressupostos militars cada vegada més grans, d'exèrcits cada vegada més grans, d'indústries, producció d'armament cada vegada més gran, etc. Per a què serà? Perquè no pot ser per a res. Perquè primer, per a la dissuasió, veiem que no és, perquè ja la diferència ja existeix. I en Xina també existeix diferència. Té més capacitats militars Europa que Xina, però Xina queda molt lluny, en realitat no seria la qüestió. Així que podem pensar que pot ser que és una estratègia a llarg plaç, no sé si d'Europa, però sí de l'OTAN, d'anar apropant-se cada vegada més a Rússia. Igual tot això que està passant és el que es vol que passi. I clar, això pot portar-nos, si no se para, que es pot parar, perquè ara tenim més capacitats d'entendre les coses, més maneres de comunicar-ho, i les coses poden canviar, però sembla que el que es vol és preparar-nos per a un enfrontament de llarg termini amb Rússia que pot tindre un impacte terrible en les nostres vides. En l'economia ja veiem que pugen els preus, que genera problemes econòmics importants i patir des d'aquest punt, que la gent ho veu, l'energia més cara i moltes més coses.
però ja s'està parlant en molts països de recuperar el servei militar obligatori. Ja hi ha qui diu, en Espanya també, que això estaria bé, que els xavals necessiten una mica de disciplina. És el primer pas, i el segon i el tercer, i potser en 10 anys ens veiem que estan reclutant els xavals per a enviar-los no sé on a fer instrucció o a estar a la frontera amb, no sé, aquestes coses poden passar també. O en un nivell de confrontació tan alt amb una potència com és Rússia, a la que se li vol guanyar, igual és que es pensa que se pot guanyar, o és la decisió que hi ha, pot passar qualsevol cosa. Una xispa, una mala decisió, un error, un accident pot ser el detonant d'una guerra a gran escala. I clar, òbviament això no és el que volem, no és el que volem. I per finalitzar, algunes idees de propostes que podríem, jo crec que hem de ser valentes i dir-ho i explicar-ho amb qui tinguem al costat, els llocs on estiguem, encara que sigui impopular. En Europa, l'única solució, des d'un punt de vista de resolució de conflictes, és recuperar algo així com la proposta de Gorbachev de recuperar la casa comú europea. El dir, Europa és el lloc on vivim i ho hem de gestionar entre totes les nacions que vivim en Europa i Rússia forma part d'Europa. Clar, ara això ho dius al carrer i a saber què passa, però és que en el futur serà l'única solució, segurament. I s'haurà d'encaixar a Rússia, com siga, en l'arquitectura de la seguretat europea, i probablement això se pugui fer si prenem distància de si podem tindre autonomia per prendre decisions sobre seguretat i defensa, sobre seguretat, perquè defensa és una paraula també enganyosa, dels Estats Units. Perquè amb l'OTAN, el problema que hi ha és que l'OTAN està liderada d'una manera incontestable per als Estats Units, ho sabem, però les necessitats de seguretat dels Estats Units, on està en el món, amb la seva manera d'estar en el món, són molt diferents a les que té Europa. Igual que en Europa hi ha diferències entre qui està en país que està més a l'est, està més a l'oest, més al nord o més al sud. Si la nostra seguretat es basa en el que interessa als Estats Units principalment, passarà el que està passant ara. I no trobarem cap solució. I jo crec que als Estats Units se li pot dir que no, també. A vegades pensem, no, és que als Estats Units com t'has d'enfrontar al país més poderós del món? Bueno, doncs no sé, se pot buscar la manera de dir que no sense enfrontar-te. Jo recordo que el govern Zapatero havia promès que trauria les tropes d'Iraq i ho va fer i no va passar res. Se van enfadar una miqueta, van dir alguna cosa, van estar un any sense tocar-se per telèfon, però després ja va passar. Doncs, oye, també se li pot portar una miqueta a la contrària amb el tema d'Israel, que tampoc és que estiga fent algo superexcepcional, però bueno, està fent algo diferent al que molts països estan fent, una mica de crítica al respecte. Ha passat alguna cosa? Tampoc. O sigui que se poden dir moltes coses. També se pot dir que estar en l'OTAN, però dir jo no participe de res, també es podria dir. I portar una mica a la contrària. Perquè al final la política està basada en interessos i als Estats Units li interessa tindre Espanya del seu costat. I al final és una qüestió de què puc treure d'este, entre cometes, aliat. I després, l'última proposta que volia fer està relacionat amb el que estava dient Teresa, de que tenim una visió sobre aquestes qüestions molt supremacista, molt racista, molt supremacista, la europea, la que prové de la nostra cultura o educació que hem rebut del colonialisme, de que Europa ha sigut qui ha portat la llibertat i el coneixement al món, i així continuem, més o menys. Hi ha estudis crítics de seguretat que tenen propostes
que ens forcen a plantejar la seguretat d'una altra manera. Amb això voldria dir que aquests estudis el que primer identifiquen és que si la seguretat està en mans de, per exemple, les indústries militars, com veiem en la Unió Europea, si qui està a les taules que decideixen el que s'ha de fer, com ens hem de gestionar les reptes de seguretat que tenim, etc., es produeix un fenomen que es diu securitització, que és a dir, que qualsevol cosa cridem a la policia o qualsevol cosa cridem a l'exèrcit, depèn d'on siga. I amb això les migracions se converteixen en una qüestió de defensa, tal com està plantejat. I molts més, i fins i tot fins el canvi climàtic. És a dir, hem d'utilitzar la força per a evitar que el canvi climàtic ens suposi una amenaça per a nosaltres, no? I és una lectura del món en la que, diguem que qui està en la taula proposa allò de lo que sap, allò que li interessa també, no? O que li legitima. Si en la taula tenim militars, tenim industrials d'armes i coses així, òbviament el resultat serà un i no altre. És a dir, hem de canviar el subjecte qui decideix la seguretat. I per això ens hem d'animar a parlar nosaltres de seguretat, perquè tenim la mateixa legitimitat que un expert de l'exèrcit o que un expert d'una indústria d'armes o que un expert de la policia, per exemple, perquè sabem de seguretat tant com qualsevol altra persona. I si nosaltres estem en aquelles taules parlant i decidint la seguretat que volem, el resultat serà diferent. I ahir es proposa, des dels estudis crítics feministes, una seguretat feminista, en la que, per exemple, una manera de fer-ho seria que tindre una perspectiva de les relacions internacionals en política no de dissuasió o defensa, sinó de tindre cura de les relacions internacionals. I tenint cura, cuidant les relacions, arribem a llocs molt diferents. O la seguretat decolonial, en la que el que s'intenta és eixir del paradigma de l'home blanc que imposa com han de ser les coses en altres llocs del món, considerant aquesta relació de superioritat, perquè els estudiosos sobre això diuen deixeu-nos a nosaltres decidir què és el que volem fer en les nostres comunitats i en els nostres països, perquè som els que vivim així, en el nostre país, independentment de la relació colonial. O una altra visió una mica més àmplia, però que té molta relació amb el canvi climàtic, que és una qüestió que ens preocupa també, és una amenaça a la humanitat, al futur de la humanitat o del planeta, que és una visió sobre la seguretat en la que incorporem com a subjecte no a les persones exclusivament, sinó que hem de pensar en que la seguretat, quan plantegem les polítiques de seguretat, hem de tindre persones, la seguretat nostra, però també la seguretat de la natura, dels animals que viuen en el planeta, dels espais protegits, perquè la nostra seguretat depèn de tot plegat, tot això. La seguretat de la biosfera. Ara apareixerien potser plantejaments una mica de hippies, però és l'única manera, probablement, de pegar-li la volta a el que estem fent, perquè segles de seguretat hegemònica militar ens han portat ara a estar a les portes d'un enfrontament, d'un conflicte a gran escala, que jo pense que podem evitar perquè el context és diferent al d'altres moments. No és el mateix context que la Segona Guerra Mundial, hi ha organismes internacionals, hi ha connexions entre tot el món, hi ha un coneixement compartit, n'hi ha aquestes coses que estan passant ara, com per exemple aquest intercanvi que estem fent, i igual que les coses poden canviar per un error a mal, també és veritat que puntualment pot haver una escalada i eixir d'esta onada ultraconservadora o d'ultradreta que ens porta a un pensament belicista, excessivament belicista, i tornar
a un moment com hem tingut en alguna altra fase en la que nosaltres puguem recuperar els drets humans, recuperar la promoció de la pau i evitar la guerra, com es va fer justament després de la Segona Guerra Mundial. Que no tinguem que fer-ho després de la següent, sinó que ho podem fer abans. I ja acabaria. Gràcies. Es vuestro turno, ¿eh? No sé si tenim un micro per passar, igual és convenient, no? No se me va. ¿N'hi ha un micro ahí o...? No, No, tendrem que anar passant. eso es. Este lo ponemos en medio. Vale. Una pregunta o dos. El Tribunal Internacional de la Haia de Drets Humans ha estudiat ja suficient i ha investigat ja suficient com per declarar com a genocidi el que està passant en Palestina, en Gaza? I després, l'altra és que no ho comprenc bé. Quan diu el Biden i la Kamala Harris, o com diguem, que el país més llisteta, que apoyen a Israel, sempre, però que li demanen que pare la guerra. Això és que no ho entenc. Vosaltres que sou experts en això, a veure si podeu aclarir. I el tribunal també m'interessa saber el que estan investigant, suposo. Gracias. Sí, bueno, yo ahí, con respecto al tribunal, me parece muy importante recordar que ha tenido que ser un país africano el que ha dado el paso de demandar iniciar este proceso por genocidio, que es algo para la sociedad israelí, no les afecta en el sentido de que tengan que cambiar, pero les afecta moralmente, ¿eh? O sea, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Pues mira, te puedo decir lo que a mí me ha dicho. Yo tengo un amigo palestino de Gaza, el director de la Oficina de Derechos Humanos en Gaza, al que destruyeron la casa, han matado la familia de su hermana, y que ha podido salir de Gaza porque él forma parte del equipo de abogados que están en el tema de la demanda sudafricana, ¿no? Y yo le pregunté esto mismo, oye, ¿esto cuánto puede durar? Y dijo, esto puede durar años, todavía 2 años, así. Aún así, yo te digo que aunque lo importante está ya planteado, el que se haya demandado a Israel por genocidio y que lo haya hecho Sudáfrica, un país que ha padecido el apartheid, sabe de lo que la gente sudafricana sabe de lo que habla cuando habla de ocupación, apartheid, etc. Y luego ves así, lo del presidente de Estados Unidos, pues aquí lo interesante es que el plan que planteaba Biden de negociación y de alto el fuego para Gaza era bastante aceptable y jamás lo aceptó. Porque ¿qué implicaba? La retirada del ejército israelí de Gaza y por lo tanto renunciar a la pretensión israelí de quedarse con Gaza y volver a pero no, los israelíes dicen que nada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nada. Esa es la clave. O sea, Estados Unidos, que parece todopoderoso, hace una propuesta que parece razonable y quizá lo que sabe es que no la van a aceptar sus amigos israelíes. Y después de que no la acepten, ellos no van a hacer nada. Y volvemos al cajón de salida, por lo menos de mi intervención, la impunidad. La no aplicación del derecho internacional y de las consecuencias de la violación del derecho internacional, derecho humanitario. Entonces, que es, en el caso de Israel es constante, o sea, no es nuevo, pero adquiere cada vez unas dimensiones de mayor descaro. Es decir, ahora mismo la defensa yo he dicho antes, hay que defender las Naciones Unidas, hay que reformarla, pero hay que defenderla, porque ¿quién se la quiere cargar? Israel no quiere que exista ningún organismo multilateral y eso, pero tampoco Estados Unidos. Daros cuenta que este tribunal no está aceptado por Estados Unidos.
Rusia ahora tampoco lo acepta, después de las medidas, al comienzo sí, pero después de las medidas de sanciones, eso tampoco. Entonces, estamos ante un desprecio al derecho internacional constante. ¿Por parte de quién? De las grandes potencias y de Israel. Los demás países no actúan así, pero ellos sí, y mientras ellos tengan la capacidad de dejar el derecho internacional de lado y que no pase nada, y claro, en el caso israelí es obsceno ya el tema. Mira, sobre Kamala i Biden, podíem, d'una altra manera, però podíem posar a la llista també al govern espanyol. Perquè el govern espanyol és veritat que ha pres algunes decisions políticament rellevants, mediàticament, no? A nivell comunicatiu polític rellevant, amb el tema Palestina, i sí, és d'agrair, però i també ha dit que des del 7 d'octubre no està exportant armes a Israel, que no és del tot cert, pel que hem trobat, hi ha cosetes por ahí que tenen amagades. O sigui que la primera cosa és que això s'ha de comprovar, i la tercera és que Espanya, o sigui, que Israel, el poder militar d'Israel depèn de les armes que rep, però també de la força de la seva indústria i del seu exèrcit, que és una indústria militar molt potent. I la seva indústria és fort quan se li compren armes. I Espanya li acaba de comprar, ara, fa mesos, més de 1.000 milions d'euros a empreses d'armes a Israel. És a dir, Espanya li està donant diners a la indústria militar israelí perquè continuï fent el que està fent. O sigui que també tenim una de cal i tres d'arena. Exacte. Estaba un señor por allí. Jo no voldria en la meva intervenció donar la sensació que sí de passar de totes les coses. Però en realitat, vista el panorama conforme, veig que si el 95% de la ciutadania de la població del món està dominat per un 1%, difícilment podem canviar qualsevol cosa. És més, i lamentar-ho, en el transcurs dels 50 anys que hem passat, hem vist com pareixia que anàvem donant passos per avançar en una cultura de pau. I el que està bé en aquests moments és que estem retrasant no solament Espanya, sinó en el món sencer. Estem dominant per l'extrema dreta. I aquesta extrema dreta està influint de tal forma en els nostres nets i fills que veurem què és el que passa en aquest moment. Per això dic que no voldria donar la sensació de derrotisme, però ho tenim molt cru si l'economia, que són els diners, està manejada i està portada per els que estan portant. Simplement per això. No cal, no cal. Jordi anava a dir que això, el que s'ha aclarit ara mateix, que agrair-li al govern espanyol tenir una posició crítica o més crítica que altres governs quan al mateix temps manté unes relacions comercials amb Israel i no trencar de ninguna de les maneres, però la veritat. Em sembla per part del govern una hipocresia suprina. Ells faran els seus càlculs electorals, que al final és el que està passant en els Estats Units. Y lo que le voy a preguntarle a Teresa, me gustaría que enlazases con lo último que has dicho en tu intervención, en la primera intervención, sobre el control a los medios de comunicación, ¿no? A la sumisión esta. Explícanos cómo funciona en el día a día el control que mantiene Israel sobre los medios españoles, que seguro que conoces muchos ejemplos. Sí. No sé si más. Sí. No te puedo dar datos, porque tampoco he hecho un estudio, conozco un estudio sobre la presencia del lobby sionista en los medios. Sé que existe, y fuerte, lo que pasa que muchas veces no es fácilmente identificable. Luego hay, por ejemplo, muchas veces se habla de la importancia del lobby sionista en Estados Unidos, y claro que es importante, o el lobby pro-israelí,
pero no en términos económicos. Hay lobbies mucho más poderosos, la industria armamentística, la del cacahuete, qué sé yo. Donde es realmente poderoso es en los medios de comunicación, en la creación de opinión. Entonces hay los medios, los grandes medios españoles siguen la corriente de lo que llamamos el mundo occidental, y la corriente estadounidense y la corriente europea, y en ese sentido participan de la versión israelí de la historia. La versión israelí de la historia, de lo que ocurre en Palestina y de lo que ocurrió, es la versión occidental. O viceversa, la versión occidental es la versión israelí. Y en ese sentido están los medios de comunicación nuestros también. Hay evolución, sí, como yo ya tengo bastantes años y llevo mucho en esto, pues me acuerdo, por ejemplo, cuando algo que puede pasar ahora, volviendo al Líbano, después de la invasión del 82, el cerco de Beirut y todo, el ejército israelí no se retiró del todo, se quedó en el sur del Líbano, lo que ellos llamaban la franja de seguridad. Estuvo ahí ocupando ese territorio en el sur del Líbano hasta el año 2000, que se retiró por la acción de resistencia de Hezbollah. Los que forzaron la retirada del ejército israelí. Entonces, yo recuerdo los teletipos de Reuters y eso decían, de esa franja, decían No Man Land, tierra de nadie. Y luego empezaron a cambiar y metieron franja de seguridad y después cambiaron territorio libanés ocupado, que es lo que era. Hay determinadas mejoras, porque el lenguaje nunca es inocente y el lenguaje refleja una percepción de las cosas, pero aún así, en los medios de comunicación, en los grandes medios, básicamente se parte de la versión israelí de la historia. Es decir, ellos son la civilización, la única democracia de Oriente Próximo, y el resto son medios salvajes, los de Hezbollah son unos salvajes, los de Hamas son unos salvajes, y cuando no existían ni Hezbollah ni los árabes son. Y eso forma parte, por eso he insistido en lo de la mirada colonial, de nuestra percepción del mundo. Y por eso es tan fácil que cuelen determinadas informaciones que son fácilmente constatables que son falsas, ¿no? Pero cuelan porque están dentro del ámbito de nuestra percepción del mundo como occidentales o como europeos. La presencia de lobbies concretos, yo creo que en el caso de España está más difuminado, en el caso de Estados Unidos es total, no solo en los grandes medios escritos, en la televisión, etc. Y en el caso de países europeos, por ejemplo Francia, la presencia del lobby pro-israelí en Francia es atroz, enorme. Y que comparado con España es muchísimo más. Y luego está un elemento también para entender esto, por qué hay esa disposición a aceptar que Israel es la democracia. Bueno, pues porque tenemos la mala conciencia europea, porque el antisemitismo es un fenómeno europeo y el holocausto se hizo en Europa. Y entonces es mejor liberar tu mala conciencia sobre las espaldas de otros. Desde luego, los palestinos no tuvieron nada que ver con el holocausto. Pero se sigue manteniendo la idea de que la creación del Estado de Israel es para compensar. Por eso es tan importante los datos de la historia. Es que no es así. Es que cuando empezó el proyecto sionista, cuando ya estaba hecho todo, el mundo aún no conocía el nombre de Hitler. Otra cosa es que el holocausto haya venido y sea utilizado comunicativamente para justificar acciones de Israel. Pero eso está muy presente y por eso es muy importante desmontar este tipo de... y conocer la cronología de los hechos. Pero no me hable usted del holocausto para justificar la creación del Estado de Israel, que en los años 20 y 30 de nuestro siglo ya estaba ya a punto. Se crearon en el 48, pero ya estaba. Y la presencia de la versión israelí de la historia no hace falta, no está solo en los declarados pro-israelíes. Está presente en nuestra sociedad de un modo, yo diría, como natural. Por eso es más peligroso. Es como, bueno, así son las cosas. Y bueno, hay un fondo también de racismo en nuestra sociedad que no tiene que ver solo con el colonialismo, tiene que ver con nuestra historia. Los moros son los moros. Entonces, los árabes... Entonces, uno
Yo he tenido conversaciones con colegas a veces que te dicen, bueno, es que los árabes llevan matándose entre ellos desde siempre. Y claro, yo he hecho la pregunta, sí, dime la última guerra interárabe. Y generalmente, la ha sabido, no digo que no las... Generalmente quien ha dicho eso no recuerda ninguna guerra interárabe, pero lo está diciendo un europeo que tenemos en nuestra historia reciente las dos mayores casi carnicerías de la historia de la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son estrictamente europeas. Es decir, no hubo un poder extranjero que distorsionase la situación, que condujese a esa guerra, no, las hicimos solitos los europeos. Entonces, bueno, me he ido por las ramas, pero el lobby, claro que existe, pero a veces es un lobby difuso. Teresa, yo quería preguntarte, porque resulta que lo que es el lobby armamentístico de Estados Unidos, que es inmenso, sí, tiene un poder por debajo del Estado que no se ve, por supuesto. Y entonces parece ser, por eso te digo que a ver si tú puedes abrirme más la mente, que los dos atentados que ha recibido Trump parece que van ligados algo con esto. Y te digo esto por la sencilla razón de que Trump está diciendo, y ha dicho con anterioridad, que quiere acabar con la guerra de Ucrania, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, claro, el lobby armamentístico parece ser que ya ha decidido que si no hoy, mañana caerá Trump. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué me puedes decir sobre esto? No te puedo dar ningún dato que avale ni que contradiga. Que es factible, o sea, que es plausible lo que tú dices, sí. También es plausible otra teoría, que son atentados montados con sentido propagandístico, o sea, que le dan votos. Sí, pero no, o sea, que no hay intención de cargarse a Trump, sino que hay intención de convertirlo en un héroe. También es otra teoría. Es muy difícil poder tener certezas de eso. Es como, qué sé yo, el asesinato de Kennedy. Todos sabemos que no fue simplemente el que disparó, pero llegar a saber qué fue la mafia, el Mossad, la CIA. Entonces, son teorías que pueden cuadrar, pero no tenemos capacidad, creo yo, de certificarlas. Yo quería preguntar si nos podíais hablar un poco sobre el posicionamiento del Estado alemán en esta situación, porque es sorprendente, ¿no?, que tengan tantos programas educativos de educación sobre el genocidio, el holocausto, etcétera, etcétera, y el Estado alemán se posiciona de forma tan represiva. Me sorprende. Entonces, si podéis, por favor, explicar el motivo de esto, además de toda la carga de conciencia que conocemos, pero precisamente por esto tendrían que posicionarse contra la ejecución del nuevo genocidio. Gracias. Sí. Es que es una... yo estoy como tú, o sea, yo estoy escandalizada con lo que está pasando en Alemania y la actitud del gobierno alemán con respecto a esto. Pero quizá tiene relación con lo que yo he dicho antes. Tienes muy mala conciencia porque fuiste el país donde se produjo el holocausto y por lo tanto esa mala conciencia la descargas fuera, hacia afuera, y te conviertes en el adalid de la impunidad israelí. Porque no puedes tocar a Israel, pero sí puedes permitir que haya un genocidio contra árabes. En el fondo estamos hablando de ese racismo inherente de nuestra visión. Claro, yo pienso, bueno, Alemania no puede ser solo eso, porque además en Alemania siempre ha habido gente, intelectuales y pensadores con una visión muy radical, si quieres, bueno, desde una perspectiva de izquierdas, de desmontar determinados... Pero ahora mismo la posición de Alemania a mí me parece escandalosa. Me parece que te lo comentaba antes, me ha llegado hace 2 días uno de estos vídeos que llegan por las redes, que es en una ciudad alemana, no sé decir cuál, una manifestación pro-palestina que están con banderas palestinas, algunos lo habréis visto.
totalmente pacíficas, son unos cuantos, y aparece la policía. Entonces hay un chaval como de 12 años con la bandera, ondeándola así, y aparece la policía persiguiendo a un chaval de 12 años con una bandera. La gente intenta protegerle, y ¿qué hacen? Finalmente lo detienen y se lo llevan en un furgón. En una manifestación que no ha pasado nada. No sé. Entonces, eso está pasando en Alemania, pero hay que decir, eso es Europa, eso está pasando en el corazón de Europa. El caso de Alemania, yo no te sabría decir por qué se está consintiendo esto, porque no hay una reacción más allá del tema que mencionaba antes. Esta mala conciencia que se intenta descargar, bueno, que no caiga sobre mí, que caiga sobre los de Hamas, con árabes. No lo sé, yo no tengo una explicación, pero sí comparto el escándalo con respecto a que Alemania esté actuando así. No sé si te quieres decir. Sí, no, jo afegiria que no és, hi ha una qüestió cultural, social, però hi ha una qüestió política que com a mínim es veu amb un indicador. Sempre que ara tot el que està passant a Gaza o a Orient Mitjà, estem buscant sempre qui li ven les armes a Israel. I solament apareix informació clara, precisa, de que a Israel li ven les armes als Estats Units i a Alemanya. Els altres països ja costa més de trobar. ¿Y España qué es lo que ha comprado entonces? De tot, míssils, de tot. Ya, pues se va a para allí también, ¿no? Els ha comprat per a crear-se els... Perdó? 1.000 millones de euros tindran allí el almacén. Tindran l'almacén ple, sí, sí. Poden omplir. Poden ampliar. Sí, sí. No, bueno, ara el que està passant és que amb les entregues d'armes a Ucraïna diuen que els arsenals estan quedant-se mig buits i que els han de reomplir. Estan comprant tot això. Sí, però jo crec que lo de l'Alemanya no sols és el govern, sinó és la població també, perquè les manifestacions són superexecutives. Al principi eren inclús no estaven autoritzades i després quan les van autoritzar eren de molt poca gent, en una quantitat de policia al voltant que assustava la mateixa gent. Però la gent, així i tot, justifica... Perdó, no és això. A millor pot reconèixer el genocidi, però per ells és molt important el que existís a Israel. I entonces a la gent que potser estem defensant a Palestina i tot això, ens diuen que som sionistes perquè volem destruir a Israel. Per ells és molt important no destruir Israel y lo tienen muy interiorizado. Lo que pasa que es curioso que esa idea de que Israel está en peligro de destrucción no ha estado nunca en peligro de destrucción desde su creación, porque siempre está apoyado por la gran potencia del momento. En primer momento era Gran Bretaña, después Estados Unidos. Nunca, ni la guerra del 67, eso vas a mirar la historia, que fue una acción preventiva israelí, y sabía perfectamente que no había posibilidad de respuesta por parte de... Entonces, pensar que Israel, con todo su poderío militar, con el apoyo de Estados Unidos incondicional y de la mayoría de los países occidentales, está en peligro por una guerrilla que no tiene aviación, tiene Kalashnikov, tiene cohetes, y sin embargo funciona. Pero claro, es una de estas creencias que hay que intentar desmontar, porque Israel no está en peligro de extinción. ¿Quién está en peligro de extinción? Los palestinos, el pueblo palestino. ¿Quién está en peligro de destrucción ahora? Todo el sur del Líbano, de Beirut para abajo. Y ahí está la realidad y sin embargo la fantasía de la creencia. Y una creencia que dices que la tenemos muy interiorizada, está metida en lo que tú tienes toda la razón. En Alemania funciona eso. Y la estrategia comunicativa del gobierno israelí se apoya en eso. Entonces, constantemente, bueno, creo que Trump lo ha dicho últimamente, si se sigue de esta manera, Israel está en peligro de destrucción. Lo ha dicho Trump, sí, también. Entonces, es tan evidente que es una estrategia de comunicación para justificar, para impedir la crítica, etcétera, como la acusación de antisemita a todo aquel que critica a Israel. No sé.
que es también, bueno, pues para un europeo hay una acusación más grave que te llamen antisemita, teniendo la historia que tenemos. Pues, a no ser que seas antisemita y no te importe, claro. Pues, y sin embargo, funciona. ¿Por qué funciona? Para callar voces. Para callar voces. Y es una estrategia perfecta, en la que invierten mucho, Invierten mucho porque el departamento de comunicación del gobierno israelí es muy importante, la Hasbara, ¿sabes? ¿No? Sí. Ahí aguantalo. A mi també em crida l'atenció, jo recorde, quan jo era més crió, quan es van produir les grans manifestacions contra la guerra d'Iraq. Un país va atacar un altre, i inclús així en Alcoi recordo jo manifestacions molt nombroses de gent, perquè actualment la societat s'ha quedat tan apàtica que realment està passant el que està passant. Les concentracions que jo he vist i manifestacions contra la guerra de Palestina són molt xicutives. Va poqueta gent major, no veus que n'hi hagi què està passant en la societat per aquella mateixa directament no es donen aquests moviments socials que es donaven farà uns 20 anys, uns 25 anys, o 30, no recordo ja. 2003? Sí, 20 anys més o menys. Per què la societat s'ha quedat tan sumament... ha quedat tant el llenguatge dels missatges dels medis, s'han fet més individualistes per internet, què està passant? Sí, bueno, mira, estem buscant la resposta. Les entitats, no de Pau solament, moltes estem preguntant què passa. Què passa, que no n'hi ha relleu, que la gent no segueix, no participa. Han canviat moltes coses. Segurament la tecnologia també ens ha canviat massa, d'una manera que no sabem. Però jo crec que també hi ha algo... no sé si és solament social o està promogut o es busca no promoure aquest tipus de mobilització social, però van començar a proliferar les acampades en les universitats de suport a Palestina, als Estats Units, en Europa, en Espanya, la primera la de València, la de la Universitat de València, i en Castelló també van fer una acampada, en la UJI, en altres llocs, en molts. Però van anar ràpid a acabar amb les acampades. O sigui, n'hi ha una reacció ja, és com que del 15M, almenys a nivell espanyol, i segurament en altres països per altres coses, és com que se busca la manera d'evitar que això estigui més temps. Ja se sap que hi ha un risc perquè la pressió per acabar amb les acampades ha sigut brutal, que no havia passat en altres ocasions. Enviar la policia als campus, que era algo impensable. I també igual es fa més perquè la societat ho accepta sin más, o la informació arriba molt controlada a cada grup a través d'estos grups en els que estem, en el que n'hi ha algo que ens ha canviat molt, que l'estratègia tradicional que s'ha intentat per alguns grups de joves en les universitats tampoc ha acabat de funcionar. Jo crec que una part és des del poder, la llei Mordassa espanyola encara, no sé quants anys porta el govern d'esquerres, encara no l'ha canviat. Per què? Bueno, algo passa, és una decisió d'estat, de dir, bueno, el sistema no és tan democràtic ja, aquí protestar poquet, i bueno, és una decisió negativa a la que ens hem de posar, però clar, la gent jove m'imagina que jo ja he crescut amb certa por a protestar i a les mobilitzacions, per algunes qüestions que senties, la violència que podia haver en alguna manifestació, infiltrats, coses així. Jo recordo allò, que a vegades no anaves a alguna cosa perquè sabies que podia passar alguna cosa. Aquest era el problema. Ara, no sé molt bé, hem d'analitzar-ho com, no sé, és com que si eliminem de la gent jove, no sé si té present que pot protestar, igual és una opció que està fora perquè és massa perillosa o perquè està simplement prohibida. Igual és un sistema més autoritari el que estem construint. Ahir hem de pegar unes quantes voltes.
La cuestión que planteas no tiene una sola relación, son muchos factores. Yo creo que el aspecto económico, la precariedad en la que vive la mayoría de la gente joven, la falta de expectativas de futuro, influye en esto, en una especie de descreimiento general, de acentuación de lo individual, el sálvese quien pueda, que forma parte además de la esencia del capitalismo, sálvese quien pueda, no, nada colectivo, nada. Eso está impregnando mucho, y yo creo que tiene relación con la precariedad económica, que los de mi generación, que pasamos franquismo y lo que quieras, y era muy duro aquello, pero teníamos la perspectiva de que íbamos a mejor. Ahora yo creo que la mayor parte de la generación joven no tiene esa perspectiva. Y eso, pues, de algún modo alimenta una especie de escepticismo, de no comprometerte, y luego no olvidemos que está creciendo la extrema derecha. La extrema derecha está creciendo, y está creciendo mucho entre jóvenes. Entonces, sí es algo para preocupar y mucho. En las redes sociales. Y las redes sociales. Ahí han invertido mucho y sí, por ahí. Sí, el deterioro del periodismo, sí. Porque mi profesión está muy deteriorada, ¿no es cierto? Y el auge de las redes sociales como vía de comunicación básica, especialmente para los jóvenes. Que no digo que los periódicos te vayan a salvar, pero bueno, más vale leerte un periódico, aunque sea El Mundo, que tener como base de información solo lo que sale en las redes sociales. Porque la información siempre es manipulable, ya lo sabemos, y siempre ha habido manipulación, pero al menos en el periodismo hay determinadas normas que se supone que el periodista debe cumplir, identificar la fuente, acreditarla, bueno. En las redes sociales no, vale todo. Y se puede organizar una campaña eficacísima, en eso es muy eficaz el gobierno israelí, la Hasbara que os decía antes, en organizar campañas, por ejemplo, para hundir el prestigio de alguien. Y bueno, en redes sociales eso funciona libremente. Y sí, es verdad, haces muy bien no digo que las redes sociales sean negativas, no, es un instrumento muy... Pero tiene ese... No dejar que te busquen, sino ser tú más efectiva. Sí, claro, es una fuente de información, las redes sociales, pero, es decir, saber lo que se cuece, sí. Pero cuando se convierten en el único vehículo con el que la gente se informa, eso es peligroso, sí. A ver, hablando de los medios de comunicación, que decía ayer por casualidad, eso que enchufas la tele y ves, y en una tertulia, se llaman tertulias, de debates y tal, tuvieron el cinismo, porque no se le puede decir de otra manera, que entrevistar a un militar, o sea, a un alto cargo del gobierno israelí, sí, para que justificara lo que están haciendo, que negara el genocidio que está haciendo, o sea, diciendo que es mentira que están matando niños, que lo que están es protegiéndolos y tal. Y no hubo ninguna respuesta por parte de la mesa de debate. Me imagino que el presentador no daría opción a que ningún tertuliano, pero que hicieron la entrevista a él, lavó la cara de Israel perfectamente y cambiaron de tema. Claro, con esos medios de comunicación no van muy lejos. Y eso es lo que hay. Es decir, si los medios de internet y todo, que son algunos peligrosos, pues no digamos esto. Sí. El peligro de las tertulias, Las tertulias, esto del todólogo, o sea, los que saben de todo, opinan de todo, desde un plato de cocina hasta donde el gobierno israelí o de lo que está ocurriendo en Ucrania, eso es peligrosísimo. Eso es también otra degradación de la información. Las tertulias están muy bien, pero lleva gente que sepa del tema del que vas a hablar, y no pueden ser siempre los mismos. Si son siempre los mismos, algo falla aquí. Entonces, es verdad que hay muchos flancos en el terreno de la comunicación por los que la gente puede estar muy indefensa ante la intoxicación, la manipulación informativa, etc. No sé per què m'estaven recordant ara d'Arcadi Oliveres, que l'estimem, el recordem molt. Arcadi Oliveres, no sé si lo has conocido, pero es una persona que ens ha influït molt. I ell sempre insistia molt en que no hem de perdre l'esperança.
que a vegades dius que no se pot fer res, és veritat, però insistia molt, bueno, és que el que volen és que perdem l'esperança, perquè quan es perd l'esperança sí que ja han guanyat. Sí, sí. O sigui, imaginar-nos que les coses poden ser diferents ja és molestar, saps? Proposar i qüestionar el que hi ha i dir, no, és que podíem fer d'una altra manera. Això jo crec que és molt ja, o sigui, estem fent molt. I bé, doncs mira, m'ha recordat d'ell. És un bon acabament. És un bon acabament. ¿Algo més? Hace poco escuché una entrevista de Maruja Torres que le preguntaban pues qué posible solución no podría haber y planteaba el ir a buscar a los judíos de buen corazón y plantearles, ¿no? Enseñarles lo que estaba pasando porque decía que únicamente ellos pueden tienen capacidad para cambiar la sociedad para poder presionar No, de hecho, en Nueva York ha habido manifestaciones de judíos neoyorquinos importantísimas, pero las han reprimido violentamente y los han detenido. Yo me suelo decir de broma, los han detenido como si fueran palestinos, como si fuera una manifestación pro-palestina en Alemania. O sea que sí que hay voces judías levantándose, porque finalmente les afecta directamente, es en su nombre. Israel, ellos se definen como Estado judío, no es el representante de los judíos del mundo, ni es el heredero del Holocausto. Israel es un país creado en determinadas circunstancias, con una ideología que es el sionismo, pero no representa a los judíos del mundo. Pero eso es un mensaje importantísimo, y por eso es muy importante también desde la perspectiva del intento de cambiar la percepción de las cosas y casi hacer una cierta pedagogía, diferenciar siempre entre israelí y judío, entre judío y sionista, y entre israelí sionista y israelí ya no sionista o antiocupación, que es que lo hay. Lo que pasa es que son pocos, también no hay que engañarse. La sociedad israelí desde los años 80 ahora ha ido para atrás de una manera tremenda. Yo conocí en los años 80, había un movimiento por la paz. Ahora el Partido Laborista, que es el que fundó el Estado de Israel, es irrelevante, tiene 4 diputados. Lo que hay en Israel es derecha, extrema derecha, extrema derecha. Y hay voces muy valientes de una enorme categoría humana que denuncian, por ejemplo, periodistas. No sé si algunos seguís, hay un hombre que yo admiro mucho, que escribe en el diario Haaretz israelí, y que es Gideon Levy. Y este es un hombre capaz de decir al día siguiente del ataque de Hamas, al día siguiente, escribir en el Haaretz: pensábamos, refiriéndose a su sociedad, que podíamos seguir maltratando a todo un pueblo, encerrándolo en una cárcel, robándole las tierras, torturando, no sé qué, y que no iba a pasar nada. Y eso lo escribió el día siguiente del atentado un judío israelí. Es que no van a poder vivir tranquilos. Ya, pero lo tremendo es que eso lo puede decir un judío israelí, no lo puede decir, te estoy viendo la cara, un intelectual alemán, que lo piense a lo mejor, y si lo dice, me lo condenan al ostracismo, vamos, le machacan vivo. Bueno, jo crec que podem anar per acabar. Podemos seguir aquí. Crec que s'hem ensenyat moltes coses i sobretot l'esperança. L'esperança que m'has donat al final per mi és importantíssim. Pues esperem en altres ocasions. Per a mi.